Vamos a empezar. Buenas tardes. Como ya se mencionó, en el judaísmo hay leyes, hay reglas, hay hasta decretos rabínicos y también hay costumbres. Y hablamos un poco sobre qué son los cercos protectores, las vallas, los decretos rabínicos. Decidí hoy empezar con lo que hacemos antes del Shabbat, que también es por decreto o ley rabínico. Y eso les corresponde a las mujeres, también a los hombres en ciertos casos, y es el encendido de las velas. En lugar de profundizarnos en lo que está prohibido en Shabbat por ley o por decreto rabínico, vamos a profundizarnos un poco sobre lo que es algo positivo, no prohibido, al contrario, es una mitzvah. Sin embargo, no vamos a abarcar todos los detalles en caso de que a alguien se le olvidó prender las velas. No sé si vamos a hablar sobre todos los detalles, pero si les interesa, siempre conviene, vale la pena adquirir un libro, Kitzur Shulchan Aruch. Puede ser que se me olvide algún detalle y por eso siempre es bueno tenerlo en la casa. Vamos a platicar sobre lo básico y lo importante que es el encendido de las velas. Es un precepto rabínico bien conocido desde hace muchísimos años. ¿Y cuáles son las razones? ¿Por qué prendemos? ¿Por qué se encienden las velas antes de Shabbat? Uno tiene que ver con honrar al Shabbat. Acuérdense que hace años no hubo electricidad. Entonces una casa sin luz sufría. La luz nos es muy importante. Y al encender la luz estamos honrando el Shabbat, estamos honrando la comida. La comida no es importante o honorable si no se lleva a cabo con luz. Y además platicamos también sobre el concepto del deleite en Shabbat. Uno no puede deleitarse, no puede deleitar al Shabbat sin la luz, porque queremos ver lo que estamos comiendo. Además disfrutamos del Shabbat por medio de la comida. Y un concepto también muy importante es la armonía que trae la luz, la armonía en el hogar, el Shalom Bayit, como le decimos en hebreo. ¿Por qué va a haber armonía si hay luz? Porque no nos vamos a tropezar con los muebles. Porque si nos tropezamos, si no vemos, eso nos puede llevar al enojo y al disgusto. Aunque el enojo está prohibido durante toda la semana, es más sensible en el Shabbat. Es importante entonces iluminar la mesa de Shabbat. Iluminamos toda la casa. Hoy que tenemos los focos eléctricos, es importante dejar la luz en el baño, dejar algunas luces en la cocina. No tiene nada que ver con la mitzvah de encender las velas, sino también de iluminar la casa. Tenemos esa ventaja de tener la electricidad que nos ayuda. Sin embargo, aún existe esa idea, esa mitzvah de encender por medio de velas. Al encender las velas también eso nos ayuda a contemplar la providencia de Dios que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la providencia de Dios? Por medio de la luz divina. Entonces, esa luz divina es la que hace desvanecer la oscuridad que existe en el mundo. Entonces, esta luz también se manifiesta mediante la Torah y la fe judía. Y el Shabbat, como es la meta de la semana, la meta del mundo, el propósito final, hacemos hincapié o enfatizamos lo importante que son las velas, la luz más que en cualquier otro día. Eso más o menos es una idea de qué se trata, de por qué es costumbre o tan importante esta mitzvah en Shabbat más que cualquier otro día. Porque Shabbat es un día espiritual, no es como cualquier otro día. Entonces queremos resaltar lo importante que es Shabbat, queremos demostrar que no es como cualquier otro día. Entonces también por medio de la comida, también por medio de las oraciones especiales, vamos a ver, pero también por medio de la luz que nos recuerda del propósito final, de que por qué vivimos. Así que es algo bastante importante, aunque no es por decreto de la Torah, no es una ley de la Torah. Sin embargo, los jajamim, los rabinos, enfatizaron y nos dijeron que uno debe de prender, aunque sea una vela, pero la costumbre ahorita vamos a ver es de un mínimo de 2 velas. Entonces, desde esta perspectiva se entiende lo que dijeron nuestros sabios, de que quien cumple con el precepto de las velas de Shabbat con excelencia, así dicen,
tendrá el mérito de engendrar hijos eruditos de Torah. Estamos hablando de iluminar, de dar luz. Entonces por eso también tiene eso que ver con la sabiduría de la Torah y de fortalecer nuestra fe, nuestra conexión con Dios, y también de la armonía que debe existir entre el marido y su esposa en la casa. Entonces, por lo tanto, muchas mujeres se acostumbran también a rezar tras el encendido de las velas para que sus hijos crezcan y se hagan eruditos de la Torah. Y también hay otra costumbre de darse de acá. Es un momento propicio, un momento muy especial, el momento del encendido de las velas, y hay que aprovecharlo. Entonces la mujer que se responsabiliza por eso es la que tiene a los hijos, es la que cuida de los hijos, es la que enciende las velas. Pero vamos a hablar un poco más adelante de por qué es la responsabilidad más de la mujer que del hombre. Pero hay muchas ideas y nada más vamos a hablar sobre algunas de ellas. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces por medio del encendido de las velas? Estamos infundiendo el ambiente, o sea, la casa, el hogar, con la luz física y espiritual. Es luz física, pero también es una luz espiritual que nos ayuda a que veamos claramente nuestro propósito en este mundo. Y como ya platicamos que el Shabbat nos hace parar y contemplar, meditar sobre el propósito, dejamos de trabajar. Hay ciertas labores prohibidas y eso nos ayuda a contemplar lo que no hacemos lo suficiente durante la semana, y es un gran favor que nos dio Hashem para poder dejar de hacer todo lo físico e enfocarnos en lo más importante que hay, que es esa conexión, nuestro vínculo con Dios. Entonces, el encender las velas también tiene ese propósito de resaltar la luz, una luz física, pero también una luz espiritual. Ahora sí, hay un detalle muy interesante sobre las velas. Las velas también nos recuerda que tenemos un alma. ¿Saben cómo? ¿Qué tiene que ver la vela con el alma? Porque hay un versículo que dice que la vela es el alma, apunta hacia arriba, nos recuerda que de ahí bajamos y de ahí regresamos. Entonces, el alma se llama una vela de Dios. ¿Y qué hace esa alma? Infunde en el cuerpo, que es físico, espiritualidad. El cuerpo que es físico necesita de espiritualidad. Entonces, Shabbat sin velas es como un cuerpo sin alma, ¿sí? O Shabbat sin luz, ¿sí? Esa luz también conecta a los seres humanos con Dios. Y de forma similar, el Shabbat también se considera el alma de la semana. Como dijimos antes, es como si Shabbat fuera la meta y la novia que está esperando al novio para juntarse, para unirse. Es algo muy especial, muy emocionante también. El que lo practica como debe ser, el que entiende lo que se está haciendo, lo que está pasando en este día, y lo trata con respeto. Luego, también la Kabbalah nos da un aporte muy interesante, que el Shabbat nos entrega, no sé si escucharon alguna vez, un alma especial. Tenemos un alma, pero hay un alma especial que nos entrega el Shabbat. ¿Y por qué necesitamos de esa alma adicional? Para que tengamos suficiente potencia para recibir la santidad adicional que entra al mundo con Shabbat. O sea, hay santidad, pero no lo sentimos tanto, pero en Shabbat hay todavía más santidad. Entonces, para poder recibir toda esa espiritualidad, toda esa santidad adicional, se nos da un alma adicional. ¿Y cuándo se va esta alma? ¿Sí? Con la culminación de Shabbat. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos sobre Abdalá, hablaremos sobre por qué tenemos la costumbre de Besamín, que tiene que ver con este detalle del alma especial que se nos fue. Pero la verdad es que sí, si uno entiende bien lo que es el Shabbat y lo practica, lo observa bien como debe ser, sí siente que es otro día completamente distinto, y al terminar el Shabbat, algo se le fue, ya no siente lo mismo. Es un día de verdad, no nada más por las costumbres y por las comidas, sino se siente. ¿Y de dónde se siente? Por esa alma que nos da esa capacidad, esa potencia para poder experimentar
lo espiritual y la santidad que tiene ese día. Entonces esa mitzvah del encendido de las velas recae en realidad sobre todos los miembros de la familia, pero principalmente la mujer. ¿Por qué la mujer? Se sabe en el Midrash de lo que pasó con Javá. Javá, ¿saben quién es Javá, no? Eva. ¿Se acuerdan lo que hizo Javá? Le dio de comer a su esposo, a Adán, del fruto del árbol de conocimiento, Etz Hadat. Y eso fue contra lo que dijo Dios, lo prohibió. No nos vamos a meter ahorita en tratar de entender qué es el árbol de conocimiento, por qué fue prohibido. Eso es ya otra conferencia por completo, o sea, es algo un poco profundo. Pero lo que hace la mujer hoy es una corrección, entonces, una corrección para ellas, para las mujeres, por el hecho de que cometió ese error, de que fue en contra las instrucciones, las claras instrucciones de Dios, que no se lo dé a nadie, que no lo coma. ¿Y qué tiene que ver? Porque ¿qué es lo que ella causó al darle de comer? ¿Qué es lo que ella causó al mundo? De ahí en adelante, la muerte. Entonces, es como si la mujer fue multada por su muerte del hombre, del ser humano. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Acabamos de decir que el alma es como una vela. Entonces, desde que Javá apagó la vela de la primera persona, que es su alma, trajo la muerte, las mujeres tratan de encender las velas de Shabbat. Apagó las velas, apagó la vela, o sea, el alma del hombre, del ser humano. Entonces tiene esa mitzvah de esforzarse, de corregir ese error al encender las velas. También es verdad lo que dicen otros comentarios, que las mujeres están en las casas y se dedican a las tareas domésticas, entonces recae sobre ellas esa responsabilidad de encender las velas. Entonces, también hay otras explicaciones según la Kabbalah, pero más o menos tiene que ver con lo que acabamos de decir, que es una mitzvah en particular que corresponde a las mujeres. Pero además, no nada más es una mitzvah, no nada más es una corrección, sino también es un privilegio. Así hay que ver las cosas. A veces la gente se queja o no entiende bien lo que es una mitzvah. Es un privilegio, es la verdad, es por nuestro bien. Entonces es un privilegio que la mujer tiene de traer lo bueno al mundo a través de la luz. La luz es algo bueno. Entonces es un privilegio que tiene la mujer. Además de que es una corrección y que es un momento muy propicio que se le da a la mujer. ¿Qué pasa si uno es soltero y no está casado? O si la mujer no puede, está enferma. Vamos a hablar un poco también sobre eso. Pero según la halajá, que es la ley, dictaminó que son las mujeres que están más advertidas sobre esta mitzvah. Digo advertida porque sí, no nada más es una costumbre, es una mitzvah. Están obligadas y como explicamos, y es una mitzvah importante también por la armonía de la casa, por la corrección que hace, y también al encender las velas infunde en la casa y en el ambiente esa espiritualidad. Entonces es algo simbólico también. Y además, claro que nosotros sentimos, sin las velas, sentimos que es un día especial, pero al encender las velas, esto también nos recuerda. ¿Se acuerdan de que hablamos sobre Zahor Veshamor, de recordar y de guardar? Y de ahí proviene la costumbre de prender, de encender el mínimo de 2 velas. Zahor Veshamor. O sea, al encender las velas estamos también recordándonos de algo. Eso nos ayuda a recordar el día y el propósito de la vida también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no hay una mujer en la casa? O si no puede, está enferma, se acaba de aliviar, está en el hospital, no le dan chance, no le permiten. Hay varias opciones. Como es su mitzvah, si es capaz, claro que ella es la que debe de cumplir la mitzvah. Pero si no puede, acabamos de decir que esa mitzvah recae sobre todos los miembros de la familia. Entonces, si la esposa no puede, recae en el hombre, su esposo o algún hijo. También puede encender las velas. ¿A qué horas encendemos las velas? Antes
de la puesta del sol. Esa es la halajá, pero sí la costumbre es de un mínimo, digo mínimo porque sí se puede un poco antes, de 18 minutos. No queremos acercarnos, arriesgarnos un minuto antes de la puesta del sol, porque después de la puesta del sol ya es Shabbat, no es cuando salen las estrellas. Somos más estrictos y recibimos el Shabbat a más tardar, cuando llega la puesta del sol. Dije a más tardar porque sí es una mitzvah recibir el Shabbat un poco antes. No nada más por no arriesgarnos, sino si es una mitzvah de honrar al Shabbat recibiendo con un tiempo adicional el Shabbat. Puede ser 5 minutos, puede ser 10 minutos. Las mujeres acostumbran más o menos, depende de la temporada, unos 18 minutos antes de la puesta del sol. Y se tiene que cuidar, se tiene que fijar en el calendario cuándo es, porque eso cambia. Acabamos de mover el reloj una hora antes, que no se les olvide que Shabbat este viernes va a ser más o menos a las 4:35, algo así, 4:30, depende de la ciudad. ¿Sí? Dependiendo de donde uno vive, se tiene que fijar en el calendario. Gracias a Dios que tenemos calendarios, porque antes uno se fijaba en el sol. Si estaba nublado el día, era un poco difícil saber cuándo empieza el Shabbat. Y hay que cuidarse por los labores prohibidos que no se pueden hacer una vez que sea Shabbat. Entonces, la costumbre más común es de encender 2 velas. Es también lo mínimo, aunque de verdad se puede encender una sola vela si no hay 2. Es la costumbre de encender 2 velas como mínimo. Pero tal vez han visto que hay ciertas mujeres que encienden 7, 10. ¿A qué se debe eso? ¿Ah? Sí. Hay algunas madres que a menudo agregan una vela adicional por cada uno de sus hijos. Entonces, si ya tiene 5, son 7 en total. Los 2 más los 5. Es muy bonita costumbre. No es una obligación. Entonces, si están ustedes invitados a la casa de unos amigos, a la casa de sus padres, no tienen que llevarse todo el candelabro. Pueden, o sea, las mujeres, encender 2 velas como mínimo. No están en su casa, entonces sí, están de viaje, con 2 está bien. Pero esa es la costumbre, es una costumbre muy bonita. Y hay unos que lo hacen por la mitzvah, que es más bonito, mientras más velas, más luz. Sin embargo, hoy en día no es tan importante encender más velas, a menos que sea por la costumbre de los hijos, porque tenemos la electricidad. Y es bueno también encender la luz en la cocina, en el baño, donde sea necesario, y no nada más depender de las velas. Queremos tener esa luz. Entonces, si uno está de viaje, claro que no tiene necesidad de encender tantas velas. Pero así es la costumbre de muchas mujeres, que una vela adicional por cada uno de sus hijos. Una vez que las velas están encendidas, no se pueden mover. El esposo sí, si hay necesidad, el esposo sí las puede mover, pero la mujer no las puede mover. ¿Y qué hacemos si una vela se apaga por sí sola? No hace falta volver a encender esa vela, porque ya se cumplió la mitzvah. Sin embargo, sí, claro que sí, uno tiene que asegurarse que las velas van a durar unas horas, por lo menos cuando está uno comiendo, porque es donde tienen que estar las velas, idealmente cerca de donde uno está comiendo. Si no caben sobre la mesa, entonces al lado. Es preferible donde uno está comiendo, aunque sí puede estar en la cocina. Por la mitzvah también se cumple en la cocina, pero como preferencia, mejor donde uno come. Y que duren unas horas. O sea, la mujer al encender las velas por lo regular ya aceptó, ya recibió el Shabbat, entonces para ella ya es Shabbat. El hombre todavía tiene 18 minutos. También no tiene que usar los 18 minutos, pero de vez en cuando sucede que apenas llegó del trabajo, se tardó y todavía no se bañó. Todavía tiene unos minutos más, aunque su esposo ya encendió las velas. Si hace falta hacer alguna labor, se le olvidó quitarle el foco en el refrigerador, que es muy importante, ¿no? No podemos abrir el refrigerador en Shabbat si se enciende el foco. Entonces, si hace falta algo, el señor todavía tiene 18 minutos para hacer cualquier cosa que se le olvidó a su esposa,
O si él mismo necesita hacer alguna labor, pero preferible que no se espere tanto tiempo, que no llegue tan tarde a la casa y también que se adelante un poco a recibir el Shabbat. Si por cualquier razón no se pudieron prender las velas antes de sunset, la caída del sol, ¿ya no prenden las velas? No, si la mujer ya no alcanzó prenderlas antes, ella ya no puede prender las velas. Nadie, ¿no? En la casa. Sí, y nadie. Sí. Entonces, hay una costumbre de que se le sanciona a la mujer que de ahí en adelante una vela más por haberse olvidado o por no haber encendido a tiempo. Sin embargo, si son unos pocos momentos después de la puesta del sol, se le puede pedir a uno no judío, pero sin la verajá. No se hace la bendición, no se recita la bendición. Si son unos minutos, no mucho, unos minutos, eso se llama Ben Hashemashot, Ben Hashemashot, entre los soles, que es un tiempo que no es noche ni es día, y no estamos seguros, según la halajá, si eso es de verdad noche, todavía es día. Entonces, por Shabbat somos estrictos. Hay halajot que, al no estar seguro cómo es, somos estrictos, y ese es un ejemplo. Pero si son unos minutos después de la puesta, se le puede pedir a un judío, ay, se me olvidó, por favor, préndemelos, pero sin la verajá. Otra pregunta. Sí. Las personas solteras, por ejemplo, en la casa la mamá prende las 2 velas y la costumbre de los hijos, pero Sí. Las hijas solteras que prenden... Ahorita vamos a hablar sobre las hijas también. Sí. Entonces, como mencionamos antes, además de orar o de rezar durante ese tiempo, también hay esa costumbre de dar tzedakah antes de encender las velas. Eso sí, el orar se hace tras el encendido de las velas, mientras que la tzedakah, como es muktzeh, es dinero, se da antes del encendido de las velas, porque es muktzeh, ya no se puede tocar el dinero después de que se encienden las velas. Y luego llega la bendición. ¿Cuál es la bendición? La Adlik Ner Shel Shabbat. Hacemos la bendición de encender la vela en honor del Shabbat. Ahora, ¿cuándo se hace la bendición? ¿Antes de encender o después de encender? Después. Depende de qué tradición tengas. Sí, así es. Pero ¿por qué debe haber una diferencia? Por lo regular siempre hacemos la bendición, recitamos la bendición antes de cumplir con la mitzvah. Bendecimos, hacemos la verajá, hacemos la mitzvah. Así siempre, casi siempre es. En este caso hay opiniones que dicen que si la mujer ya recitó la bendición, ya recibió el Shabbat. Entonces, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a encender las velas? Entonces, por eso es costumbre de muchas mujeres, de los ashkenazim y también de algunas sefaraditas, se prenden las velas, se cubren, las mujeres se cubren los ojos, hacen la verajá y descubren los ojos, ya. ¿No? Así es, ¿no? O sea, prenden las velas antes y la verajá viene después. Así es. Sí. Pero para no prenderlas antes de la verajá, cubren los ojos. Es la idea de cubrir los ojos y luego descubrirlas para que sea la verajá como si fuese antes de cumplir la mitzvah. Entonces, en este caso, la costumbre sigue la tradición de encender las velas antes, pero la verajá se dice después. Mientras que hay otra costumbre de ciertas comunidades sefaraditas que hacen igual, como todas las mitzvot, que dicen la verajá y luego encienden las velas. De casualidad, esa costumbre también la pueden seguir los ashkenazim en Yom Tov, en los días festivos, porque si se permite encender las velas en Yom Tov de otra lumbre, si ya está encendida alguna lumbre, digamos en la estufa, se nos permite durante los días festivos prender las velas del Hag, del día festivo, no de Shabbat. O sea, ahí entonces ya no importa, ya no interesa de que si estamos encendiendo las velas, porque se permite el encendido de las velas por la fiesta y también si uno quiere cocinar, mientras que sea de una lumbre que ya está encendida antes del Hag. Por eso es buena idea dejar la estufa con una lumbre baja, o hay algunos que también acostumbran encender una vela de 48 horas, que también es buena idea, para que tengan una fuente de donde encender
Y no les voy a dar la idea para los cigarrillos también, si uno quiere fumar, pues ahí ya te... Sí, pero no sé, no es buena idea, no es aconsejable fumar, ¿no? Pero si uno quiere saber cómo se le hace para fumar en los hagim, pues tiene que tener esa lumbre en algún lado. Si uno está invitado, entonces ¿dónde enciende las velas? ¿En su casa o en la casa donde se va a hospedar? Si vuelve a su casa, si va a ir caminando, digamos, no le queda muy lejos, se va a ir caminando a su casa, va a regresar a tiempo y va a poder gozar de las velas en su casa, entonces puede encender en su casa, va a durar 4 o 5 horas, entonces mejor en su casa. Pero si no alcanza, si no le da tiempo, o se queda a dormir donde está invitado, entonces claro que ahí es donde va a encender. Pero ¿qué sucede? Hay otra pregunta. Si esta pareja está invitado a comer, digamos, en Encino, en un lugar muy lejano, tiene que manejar para llegar ahí. No se va a ir caminando. Entonces, si enciende las velas, ya es Shabbat. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Ahorita lo voy a explicar. ¿Qué es lo que se hace si uno quiere todavía, la mujer quiere manejar? ¿Se puede o no? Después de que encendió las velas. Ok, ¿qué hacemos con las niñas? Hay quienes acostumbran, y eso ya es costumbre, no es decreto ni ley. Hay quienes acostumbran que las niñas también encienden las velas. Es costumbre de Chabad, que hoy por tanta oscuridad que hay en el mundo, es mejor mientras más velas, más luz. Y las niñas, cuando puedan, empiezan a prender una sola vela, no 2. Igual entonces las solteras, aunque no está una casada y no tiene esa obligación, a menos de que está sola en su casa, es otra cosa. Si uno está solo en su casa, pues ya es su casa. Entonces está la obligación de la casa, también está la obligación de uno que tiene donde esté. Dependiendo si está casado o no, dependiendo si donde él está hospedado, también van a encender velas. A veces uno puede incluirse, si es soltero, en la casa de donde está invitado, del anfitrión. Entonces hay varios detalles y por eso no quiero complicarlo demasiado. Si uno está de viaje, ¿qué hace? Etcétera. Pero si está uno invitado a la casa, está comiendo en la casa, durmiendo en la casa de otras personas, entonces a veces puede ser incluido en la misma de la casa donde está comiendo. Si está en el hotel ya es otra cosa, está solo, entonces tiene que encender las velas en el hotel. Entonces, ¿qué usamos para encender las velas? Aceite, velas de cera, parafina. Dicen que el aceite de oliva es el mejor. Y los sefaradín, como vienen de países donde tenían las aceitunas, las olivas, entonces era muy común y era fácil de usar el aceite. Mientras que los países de Ashkenazim, en Europa, no tenían ese lujo de conseguir aceite de oliva, entonces se acostumbraron a encender con velas de cera. Y hay también de otros materiales, pero es casi, creo que casi todos usan de los Ashkenazim, de cera. Dijimos que antes de la puesta del sol, está bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si uno quiere encender un poco antes? Se va en coche. ¿Se permite encender antes de los 18 minutos? Sí, también se permite, mientras que no sea demasiado temprano. Tiene que ser reconocido que estamos encendiendo las velas en honor del Shabbat. Entonces, más o menos como 1 hora antes, creo que el máximo, dependiendo de la temporada del año, son como 75 minutos. Se permite encender. Entonces, como ya mencionamos, que las mujeres reciben el Shabbat al encender las velas. Para ellas, a menos de que hubo un plan diferente, si no pensaron en hacer alguna cosa, y son como 18 minutos antes, al prender las velas, ya, para ellas es Shabbat. No tiene que recitar nada, no tiene que decir nada más, ya se aceptó el Shabbat. A los hombres, si necesitan los 18 minutos, pueden utilizar los 18 minutos para hacer alguna labor, pero ellos reciben el Shabbat mediante de la oración. Voy Kala Shabbat Malketá. Lo que sucede hoy en día es que a veces no llega el hombre a la sinagoga a tiempo, ya es Shabbat. Entonces, voy Kala Shabbat Malketá, ya pasó el tiempo. Entonces debe de pensar de que está recibiendo el Shabbat ya cuando se pone el sol. Y como dijimos antes, sería importante también recibir el Shabbat con un tiempo adicional y no esperarse hasta el último momento, hasta el último minuto. Hay los que dicen, tengo 18 minutos.
Sí, tienes si es necesario, si te faltó algo, si necesitas hacer algo, es verdad, pero no los uses si no es necesario. Al contrario, es una mitzvah recibir el Shabbat, aunque sea 5 minutos antes, 5 minutos adicionales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si uno tiene que viajar, no tiene que ir a la casa, está invitado y va en coche o en Uber, no importa? Los dos, el hombre y la mujer. Entonces, tienen que tener en mente, simplemente, de que el encendido de las velas no es Shabbat. Al encender las velas, está cumpliendo la mujer la mitzvah, su mitzvah de encendido de las velas, pero no está recibiendo el Shabbat. Entonces, mientras que tenga eso en mente, voy a ir en coche, voy a la casa de tal y tal persona que me queda lejos. No importa si regresa en la noche caminando o si se queda dormida, y eso ya no interesa. El hecho de que va a ir en coche, va a hacer alguna labor después, no es buena idea que eso sea algo fijo. La señora tiene que acostumbrarse de encender a tiempo las velas, pero si sucede por algún motivo que no alcanzó a hacer algo o se va a ir en coche, se le permite durante esos 18 minutos ir en coche. Sin embargo, les voy a decir que no es buena idea esperarse demasiado, porque si se poncha la llanta, si algo pasa, no se esperen tanto. Si se van a ir en coche, media hora antes, depende a dónde van. Hay que darle tiempo extra por el tráfico, por, como decimos en español, por si las moscas. Sí, cualquier cosa puede pasar y ahí nos quedamos atorados. Hay unos que no se dan cuenta, no le calcularon bien, salen de viaje por el fin de semana. En México se le dice puente, cuando hay días de vacaciones y se van para quedarse el viernes, el sábado y el domingo, y hasta a veces hasta el lunes. Entonces se preparan, se llevan toda la comida, el vino, el jugo de uva, lo que sea, la jalá, todo, a hacer Shabbat en algún pueblo o donde sea que vayan. Pero no se dieron cuenta del tiempo, que a veces se tarda más por el rush hour y cualquier cosa que pueda pasar, y a veces se quedan ahí en la carretera sin posibilidad de seguir. No se puede manejar ya después de la puesta del sol. Entonces, si hay un hotel cercano, pues es la única solución de ir a un hotel. Y eso pasa también en Nueva York, a veces por la nieve, no llegan a tiempo a la casa, por el tráfico, por todo. Hay que cuidarse. Un amigo una vez se quedó, venía de Bakersfield para Los Ángeles y se quedó en el camino. Entonces, Sí. Tuvo que bajarse del carro, desconectar la batería y quedarse dormido En el carro. en la noche, Sí, también. hasta que terminara el Shabbat Sí. y poder llegar a su Sí. por el tráfico. Claro que si es un lugar muy peligroso, hay otra forma de tratar con eso, o sea, de qué hacer en ese caso, no nos vamos a meter en eso, pero hay que pensarlo bien y ser precavido del tiempo que tiene uno, y puede ser que dure más de lo que pensaba. No es algo muy agradable ver que el tiempo está pasando y ya se está acercando el Shabbat. Una vez me fui creo que fue ahí por Palm Desert, ¿saben dónde es? Ahí en el desierto. Y yo más o menos le calculé, son 2 horas y media, algo así. Ya conocía el camino. Y sin embargo, me tardé un poco más, no me acuerdo por qué es lo que pasó. Salimos un poco tarde, se nos hizo tarde, el tráfico. Y ya, faltan como 15 minutos para la Katnerot, para el encendido de las velas. Y dije yo, no sé si alcanzo a llegar. Entonces me fui corriendo, o sea, más de lo que permite el límite de la velocidad. Yo dije, no hay otra, no puedo ir según lo que dice el letrero. Me fui corriendo y Baruch Hashem llegué a tiempo, pero mamash, llegamos como 3 minutos, sí, rayando, sí, el tiempo, como 3 minutos antes de Kabbalat Shabbat, de encendido de las velas. Y Baruch Hashem, enchufamos la olla, hicimos todo lo necesario para prepararnos y ya. Pero hay varios problemas en llegar un poco antes de Shabbat, si se trata de ir en coche o si se trata de llegar en avión de algún lado. No es buena idea viajar los viernes en avión en algún vuelo de Nueva York, que se tarda como 5 horas y a veces llega tarde, y a veces tiene que hacer escala, y a veces se le fue el vuelo y se complica todo. Hay que planearlo bien y ser precavido de que esas cosas no sucedan.
Sin embargo, a veces no hay otra. Tal vez sea preferible irse en Uber para no tener que preocuparse de la luz, de la puerta, de todo tipo de cosas, del dinero que trae consigo. Y hoy, pagando con la tarjeta de crédito al Uber, no tiene que llevarse la cartera. O sea, hay cosas que hoy son más fáciles de hacer que antiguamente. Sin embargo, es mejor salir temprano, a tiempo, y no depender de que nuestros planes van a ser precisos, a la hora vamos a llegar a tiempo. No, todo puede pasar. Y estamos hablando de Shabbat. Queremos cuidar, respetar el Shabbat como debe ser. Y así, uno que no se cuida, eso demuestra que no tiene respeto, que no le importa, ¿no? Es una actitud también. No nada más está mal planeado, también la actitud es mala. De no, me da tiempo. ¿Cómo que te da tiempo para Shabbat? ¿Qué es lo que dijimos antes? Que también es una misvá de recibir el Shabbat con tiempo adicional. Entonces, ¿por qué al último minuto? No está bien hecho así. Yo quiero mencionar algo, Sí. por ejemplo, el de manejar, que es raro, que a veces a la mujer le toca ir al mikve en Shabbat. Sí. Y bueno, lo raro es que uno habla al rabino y le pregunta antes de Shabbat, ¿va a pasar esto? Y el rabino le dice, como dice usted, Sí. prende las velas 18 minutos antes y pueden manejar y dejar el carro allá. Sí, claro. Dejar al mikve, Si hay alguna necesidad. porque a veces... Sí, nada más que tiene que tener en mente de que esta vez, al encender las velas, no está recibiendo el Shabbat. Con que la mujer tenga en mente que lo que estoy haciendo ahorita es encendiendo las velas para cumplir la misa, pero a pesar de eso, tengo que ir a la mikve o tengo que manejar, tengo que llegar a algún lado en coche. Sí se puede, pero que no se acostumbre de que así lo hace todas las semanas, que se va en coche después de encender las velas. De vez en cuando sí se permite eso. Que sea, o sea, la voluntad de Dios, que encendamos las velas con alegría hasta que el mundo esté completamente iluminado de las velas de Shabbat. Es la idea de que nosotros estamos no nada más haciendo algo para nosotros, para que tengamos luz en la casa. Claro que sí, todo eso es importante, pero es la visión general de qué es lo que estamos haciendo como judíos, con esa misión que tenemos, es de difundir esa luz, sea la luz del Shabbat, sea la luz de nuestra fe, la luz de la Torah. Entonces, al encender las velas, es buena idea pensar en lo bonito que es, en la armonía que trae el hogar, y ojalá en la armonía que tendremos todos en el mundo pronto con la llegada del Mashiach. Sí, es una luz de verdad, una luz muy cálida, y si uno lo hace con alegría todavía mejor. Hay cosas que uno lo hace pero no está feliz. Cuando uno cumple una misvá, es importante que lo haga con alegría, porque si él lo cumple como debe ser, si lo hace con alegría, entonces Akadosh Baruj Hu también lo va a alegrar. Todo es midá que negue midá. Según como uno se porta, así se van a portar con él del cielo. Entonces, es parte del honor de Shabbat, es el respeto que le damos a ese día especial, y además, al hacerlo bien, nos recuerda la misión y también lo espiritual que es ese día y lo importante que es el alma y su función en traer esa santidad y espiritualidad al cuerpo.